hermano Constantino, Carlos Gutiérrez, Priscila, mi hermano Escalera, Cristóbal Paredes. Quiero compartir algo con ustedes en estos breves minutos, que realmente quiero que escuchen este video. Luego, pues, mi hermano, vamos a presentar una defensa bíblica en cuanto a estas declaraciones. Quiero que escuchen en breves minutos, no sé, dura algunos 3 minutos este video. Y quiero que lo escuchen con detenimiento. Hechos capítulo 3, versículo 21. Les dije que íbamos a ver varios textos. Hechos capítulo 3, versículo 21. El apóstol Pedro está predicando el evangelio aquí a un grupo de judíos que se habían congregado luego de la sanación de un cojo de nacimiento. Y dice, vamos a leer desde el versículo 19 para tomar la idea. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Una vez más, mis hermanos, noten lo que el Señor está diciendo, lo que Pedro está diciendo aquí. Cristo ascendió a los cielos luego de su resurrección y va a permanecer en los cielos ¿hasta cuándo? No sean tímidos. Hasta el día de la segunda venida, ¿verdad? Y noten que nada se nos dice allí de una venida secreta y otra pública. Hay una enseñanza muy popular en el pueblo evangélico de que Cristo va a venir en secreto, va a raptar a su iglesia y 7 años después Cristo va a volver públicamente. No, mis hermanos, Cristo vuelve una sola vez, no 2 ni 3 veces, es una sola vez. Públicamente, todo ojo le verá. El Señor, dice Pedro, va a permanecer en el cielo hasta el momento de su retorno definitivo. Ahora, ¿cómo sabemos que ese retorno es definitivo? Porque el texto señala, en segundo lugar, que cuando el Señor regrese, todas las cosas serán restauradas, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Ven lo que dice Pedro aquí otra vez? Dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, todas esas profecías de Isaías de que la tierra sería increíblemente productiva, de que el león y el cordero iban a apacentar juntos, que un niño iba a poder tener en sus manos una serpiente de áspid y no iba a sufrir ningún daño. Esa es la restauración de todas las cosas. Y eso va a ocurrir definitivamente cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. No hay 2 venidas ni 3 venidas de Cristo, es una sola. Y ya no estarán aquí en el mundo los justos y los injustos, los buenos y los malos, en un reino de 1000 años como enseñan los dispensacionalistas clásicos. No, hermanos, el día de la segunda venida de Cristo es el día de la restauración, de la renovación, de la creación. No es aniquilación del planeta lo que estamos esperando, es una transformación. Bueno, ahí acaban de escuchar, esto fue un video publicado por una página de internet, obviamente tipo corte calvinista, y estas declaraciones son declaraciones de una postura amilenianista, ¿no? Los amilenianistas son los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia y los que tampoco creen que literalmente lo que dice en Apocalipsis 20, si no me equivoco, que no creen que el reino milenial de Cristo es algo literal. Ahora, vamos a la palabra del Señor, porque es interesante conocer qué es lo que dice la palabra del Señor. Primero, obviamente hay una lectura bíblica de Hechos capítulo 3 verso 21, si no me equivoco, y es el apóstol Pedro. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que entender el número 1,
¿qué es la revelación progresiva de la palabra? Por ejemplo, si yo voy a Génesis, en ningún lado va a aparecer el nombre de Jesucristo. Y cuando usted estudia la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una revelación progresiva de Dios mismo y de su voluntad revelada a los hombres. O sea, por eso es que aun cuando usted va al original hebreo, en el principio, ¿verdad?, Jehová se presenta como Elohim, como Jehová, como Yahvé, como Elohim. Y todos estos nombres lo que representan es el carácter de Dios revelado al hombre y juntamente con su voluntad. Y vemos un ejemplo cuando allá en Moisés, amén, dio en las aguas amargas de Mara, pues ahí Jehová se manifestó como Jehová tu sanador, ¿no? Y ahí cada oportunidad y cada evento que tenía el hombre, pues eso significa que es una revelación progresiva. Es importante entender que para esta gente y todos aquellos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, los que son mistribulacionistas, los que son posttribulacionistas y todo este tipo de personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, ellos obligatoriamente tienen que derogar y levantarse en contra de lo que es la dispensación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia y estos temas que son 100% bíblicos y una enseñanza bíblica que muchos quieren hacer creer que son una postura, pero realmente son doctrina bíblica, no tenemos que estar mencionando estas cuestiones. Ahora, mira lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 1. Vamos para la palabra, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 25. El apóstol Pablo hablando dice: de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y de edades, pero que ahora siendo manifiesto a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora hay un texto muy parecido, que es en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Verso 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros a los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo escrito brevemente, leyendo de los cuales podemos entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación. Escuchen bien esa palabra, dispensación. Muchos quieren decir que esa palabra no es bíblica, pero dice aquí dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, Efesios capítulo 3 y Colosenses capítulo 1 verso 25 en adelante, Pablo está hablando que él está describiendo su ministerio. Y uno del misterio del apostolado era que los misterios que antes estaban escondidos desde el principio se le fueron revelados para este tiempo. Ahora, obviamente, cuando usted va a Hechos, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles es un libro de los comienzos de la iglesia y es un libro tanto histórico de los comienzos de la iglesia. Ahora, si nosotros ahorita habíamos dicho que creemos en la revelación progresiva de la palabra, si nosotros solamente leemos el libro de los Hechos y no leemos las epístolas generales, las epístolas pastorales, no leemos el Apocalipsis, pues nuestro entendimiento se va a quedar sin fruto en cuanto a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia.
Y esta gente y los falsos maestros y las personas que quieren manipular a la gente son hábiles sacando textos fuera de contexto para crear un pretexto. Por eso que nosotros creemos en la revelación progresiva de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una revelación progresiva. Dios se da a conocer a sí mismo su voluntad y su carácter a través de la revelación de las Escrituras. Y por eso que el libro de los Hechos, obviamente, no estaba esa revelación para la iglesia del Nuevo Testamento, aún no había sido desarrollada como hábilmente el apóstol Pablo expone acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, cuando leemos Colosenses capítulo 1, verso 25 en adelante, y Efesios capítulo 3, y leemos, hermano, que en el verso 9, dice, de declarar toda cual sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, habla de unos misterios. Ahora, ¿cuál es la palabra? La palabra misterio la he definido un sinnúmero de veces y la tengo que continuar definiendo, porque la palabra misterio es una verdad bíblica que se da a entender por medio de una renovación, ¿verdad? De una mente renovada, y se da a entender estos misterios por medio del Espíritu. Y Pablo lo afirma, mira, en Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo establece un principio, que los misterios se conocen a través de una mente espiritual y a través de una sabiduría espiritual, ¿verdad? Y por eso es que, y vamos para Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados de incorruptible y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando Pablo está hablando acerca de este glorioso evento, que es el arrebatamiento de la iglesia, que dice, aquí digo que un misterio. ¿Y qué es el misterio? Los apóstoles eran administradores de estos misterios escondidos desde los siglos pasados. Ahora mira, para reforzar esta idea, amén, aleluya, dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, verso 10. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10. Para reforzar la idea de que la revelación de la palabra es progresiva. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 y 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ella. A esto se los reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os he anunciado, porque han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, seguimos leyendo la Biblia porque la Biblia es la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, versos 17 y 35, Mateo 13, 17 y 35, dice la palabra, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, oí lo que oíste y no lo oyeron. Y dice el verso 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Otra vez reforzamos el pensamiento
Y obviamente lo que estamos refutando es que por qué el apóstol Pablo leyó eso, porque el apóstol Pablo estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y cuando hablamos acerca del arrebatamiento, obviamente sí la Biblia habla de tipologías y sombras en el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento de la iglesia. Número 1, habla de la tipología de Enoc. Habla que Enoc caminó con Dios y fue que traspuesto para no ver muerte. Elías también fue arrebatado al cielo. La Biblia también habla en el Antiguo Testamento sombra de lo que había de venir. Dice la Biblia que estos días serán como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Por qué son sombras? Porque en esos dos eventos la humanidad estaba corrompida, llena de maldad. Pero ¿qué pasó? Dios sacó a los justos para enviar juicio sobre la faz de la tierra. Ahora, ahí vemos que sí hay sombra en el Antiguo Testamento, pero obviamente fue revelada más claramente en el Nuevo Testamento a los apóstoles, específicamente al apóstol Pablo, hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, aquí digo un misterio. Y habíamos dicho y recalcamos que los misterios se conocen por una mente espiritual y que estos ministerios, los apóstoles eran administradores de estos misterios, ¿verdad?, revelados para este tiempo, ¿verdad? Ahora bien, el rapto, realmente, como dicen muchos, que es secreto. Bueno, la Biblia dice, mi hermano, que nosotros no estamos en tinieblas para que ese día no nos sorprenda como la buena noche. Ahora, a la iglesia que está en la lámpara encendida, ese día no le va a sorprender como ladrón en la noche. La palabra dice, obviamente, que seremos arrebatados. Y la Biblia realmente habla de arrebatamiento. Bueno, la Biblia habla de arrebatamiento. La palabra arrebatamiento en su etimología del griego, ¿verdad?, significa arrebatar, tomar, llevar, raptar. Y esos versos similares, y en la Vulgata Latina también aparece el latín, ¿verdad?, que proviene de esta palabra raptar, arrebatar, llevar, tomar por la fuerza, y verbos similares. Por tanto, decir que la Biblia no enseña acerca del arrebatamiento es totalmente falso. Ahora, hay una clara diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Número 1, la diferencia entre rapto y arrebatamiento. Número 1, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, en el rapto Jesús permanecerá en el aire y en las nubes. En la segunda venida, en Zacarías capítulo 14, verso 4 y el verso 9, Mateo capítulo 25, verso 31 al 36. En la segunda venida Jesús vendrá a la tierra. Y dice en Zacarías específicamente que estará en el monte de los olivos. Otra diferencia entre el rapto y la segunda venida. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 dice que el rapto, ¿verdad?, dice la Biblia que la iglesia se encontrará con Jesús en el aire. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 14, en la segunda venida, dice que la iglesia va a seguir a Jesús en la tierra. Otra diferencia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, y Apocalipsis 3:10 dice: el rapto ocurrirá antes de la tribulación y la segunda venida ocurrirá al final de la gran tribulación, como dice Apocalipsis capítulo 6, verso 19. Y si hablamos entre la diferencia de arrebatamiento, el rapto será un periodo que se ve como ladrón en la noche, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 hasta el 4, que es como ladrón en la noche. La segunda venida, la Biblia dice que todo ojo le verá, como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 y Lucas 21, 27. Ahora, hay una clara diferencia, hermano. El que no la quiere ver, lamentablemente, es porque está ciego. Pero lamentablemente hay una clara diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y lamentablemente estas expresiones de este pastor lo que hacen es añadir confusión a la confusión, llevando muchos a apartar. Y obviamente cuando la Biblia vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Cuando la Biblia habla acerca de este glorioso evento, mira cómo el apóstol Pablo dice. Vamos a leerlo completito. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. La palabra del arrebatamiento es una palabra que produce
esperanza en la vida de la iglesia. Por eso que en Tito capítulo 2 se le llama la bienaventurada esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no ha puesto a la iglesia para ira. Eso es fácil, hermano, de entender. Ahora, Cristo hablando también acerca de este glorioso evento, dice en Juan capítulo 14, verso 3, dice: si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo esté y vosotros también estéis. Amén. Dice, vamos a ver del verso 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, y si no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora, ¿por qué dice a mí mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él va a tomar de su cuerpo, amén, para estar juntamente con él. La Biblia lo dice clarísimamente, la Biblia, no cabe duda. Ahora, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Bien claro la Biblia lo dice. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 36. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, escapar. ¿Por qué dice que velemos y oremos para ser tenidos de escapar de las cosas que vendrán? Porque obviamente está hablando de la gran tribulación. Y entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida está la gran tribulación. Y previo a la segunda venida estarán los 7 años de tribulación, pero la iglesia estará con Cristo en el cielo. Y lamentablemente mucha gente que hoy en día están dudando acerca de este glorioso arrebatamiento, de la bienaventurada esperanza que Dios le ha prometido a su iglesia, ¿verdad? Que la iglesia no está puesta para ira, sino que está puesta para alcanzar salvación. La Biblia es clara y es precisa. Ahora, ¿qué creen las personas amilenianistas o el amilenialismo? Son personas que creen literalmente que en Apocalipsis capítulo 20 es algo que está escrito, pero que es simbólico, ¿verdad? Pero Zacarías capítulo 14 dice que los pies de Cristo tocarán literalmente el monte de los olivos antes del establecimiento de su reino. En Jeremías capítulo 23, versos 5 y 8 dice que el reino del Mesías, el Mesías ejecutará justicia y juicio sobre la tierra. Ahora, esta porción del amilenianismo, ellos creen que el reino está, pero también está por venir. O sea, es un juego de palabras que realmente confunde al que realmente no ha estudiado estos asuntos, porque ellos creen que el reino está siendo ahora establecido como esta doctrina. Obviamente se parece, porque el de Kingdom Now, o la doctrina del reino ahora, es postmilenianismo. Y ellos entienden que el reino ahora está siendo establecido por la iglesia y luego el rey. Ahora, es bien importante notar que aun cuando el apóstol Juan en Apocalipsis, se le mostró el reino milenial, se le mostró la tribulación, se le mostró los juicios, se le mostró la segunda venida, se le mostró el reino milenial, se le mostró la eternidad. Cuando Juan está terminando el libro de Apocalipsis, dice esta palabra, dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Punto. Amén. ¿Quién dice ciertamente vengo en breve? Bueno, está en letras rojas, es Jesús. Y él responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. O sea, que la respuesta de Juan, cuando Cristo le está diciendo ciertamente vengo en breve, él no le está diciendo que venga el reino, él le está diciendo que venga el rey. Mire qué diferencia. No le está diciendo que venga el reino, sino que le está diciendo que venga el rey, porque el rey viene antes del reino. ¿Ve? Y realmente estamos viviendo tiempos finales, tiempos decisivos, donde a la medida que Cristo va avanzando y estamos viviendo en este periodo de principios de dolores, yo creo que, y como lo he dicho antes, lo digo ahora, creo que más gente tenemos que estar, hermano, fundamentado en los principios bíblicos,
Y como lo he dicho en otros videos, amén, no hay ningún beneficio en que la iglesia pase por la gran tribulación. Amén. Porque una cosa tenemos que definir lo que es tribulación, que es aflicción, opresión o sufrimiento, que nosotros sí pasamos tribulaciones, pero no vamos a pasar la tribulación ni vamos a pasar la gran tribulación. No vamos a pasar el día del Señor, no vamos a pasar la ira del Señor. Son juegos de palabras que tienen que aprender a entender, porque estas personas tuercen la palabra para formar este pretexto. Obviamente, lamentablemente añadiendo confusión a la confusión, como si ahorita mismo no hubiera confusión sobre el pueblo de Dios. Yo sí creo y me amparo en la Biblia que tenemos una bienaventurada esperanza que Dios ha prometido. Amén. Que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para alcanzar salvación. Y como dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, si no me equivoco, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la ira. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha venir sobre el mundo entero para probar los moradores sobre la tierra. Y eso es muy importante, porque en ningún momento la iglesia se describe como moradora de la tierra, sino que se describe con estos adjetivos: se describe como peregrina y extranjera, como advenedizos, como ciudadanos del reino de los cielos, porque no somos de aquí arriba, somos de arriba del cielo. Y también la Biblia dice que Dios no castigará juntamente a los impíos con los justos. Amén. Y es contraproducente que Dios, ¿verdad?, conocido como el día de la ira de Dios, ¿verdad?, como el día de la ira del Cordero de Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá soportarse en pie. Y en el verso 16, la Biblia habla de la ira del Cordero de Dios. Por eso es que la iglesia, en Juan capítulo 14, dice: pues voy pues a preparar morada para donde yo esté y también vosotros estéis, y volveré y os tomaré a mí mismo, porque es su cuerpo. Y es contraproducente que Dios, o el Cordero, o que Jesucristo azote su propio cuerpo. ¿Ve? Entonces, lamentablemente, estamos viviendo estos tiempos finales, y tengamos cuidado, hermanos, porque Cristo sí viene a buscar su iglesia, como lo dice la Biblia. Y lamentablemente muchos falsos profetas, muchos falsos maestros han salido, y no se van a acabar, van a estar ahí. Por eso nosotros tenemos que ser edificados sobre su palabra. Así que Dios me los bendiga. Saludo al pastor Héctor Román, saludo pastores Cecilios, un abrazo a Natalí Ramos, a Víctor, pastor Natalí, pastor Cecilio, Natalí Ramos, pastor también, Víctor, Marcos, Jun, Dios te bendiga, Jun, pastor Héctor Román, un abrazo, evangelista Amaro, Ángel Rivera, Vanessa Marchán, amén, Ashley, apellido Montalvo, Jacqueline, Víctor, Romy, amén, Philly, Julio, y todo lo que han estado en sintonía en estos breves minutos. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición. Comparte este video con alguien para que mi hermano Villanueva te bendiga. Un abrazo. Y esperamos, hermanos, que, ¿verdad?, esto pueda aclarar un poquito la duda de que hay mucho pueblo confuso. Y la confusión va a seguir. Por eso es que tenemos que nosotros edificarnos sobre la bendita palabra del Señor, y no prestarle oído a los falsos profetas y a los falsos maestros, que es una señal de que Cristo se acerca. Así que Dios me los bendiga hacia adelante en Jesucristo.